Buenas tardes. En esta sesión vamos a abordar la temática de cognición e interacción humano-animal en ovinos y caprinos. Antes de comenzar esta primera temática, que es cognición, me gustaría intentar resolver, o más que resolver, preguntarnos, ¿cierto? Y cuestionarnos algunos mitos y frases que han dado vuelta mucho asociado a la especie ovina y caprina. Como dice en esta frase que acá les pongo, dice, durante siglos, tanto ovino y caprino, ¿cierto?, han sido categorizados de manera muy simplista como animales de rebaño, lo que quiere decir animales que siguen, animales que se esconden, animales que intentan protegerse con un grupo, y que estos comportamientos de rebaño son más bien instintivos y que en muchos antiguos textos, e incluso, ¿cierto?, a nivel de campo, por ahí están las creencias, se dice que estos animales tienen limitadas capacidades cognitivas. Pensando en esta frase, y acá les dejo ahora la pregunta, ¿será realmente cierto todos estos ciertos pensamientos o ideas en base a la capacidad cognitiva de estos animales? Y es por eso que en esta sesión intentaremos resolver esa disyuntiva y pensando en qué dice la ciencia al respecto, más específicamente la etología, ¿cierto? El estudio del comportamiento de nuestros animales y también el bienestar de ellos. Y es por eso que antes de también irnos directo hacia resolver esta pregunta, debiésemos partir primero con definir qué es cognición. Y como aparece en la diapositiva, esto lo tomé de este libro, que habla de cognición, evolución y comportamiento. Dice que la cognición es un proceso y como todo proceso tiene ciertas etapas y como ciertas etapas habla de recopilar información. En este caso sabemos que nuestros animales pueden percibir el ambiente, tomar la información en base a los sentidos, ¿cierto? Olfato, gusto, entre otros. Pero no solamente es percibir lo que está pasando, sino que también procesar esa información y a través de ese procesamiento poder almacenar, por así decirlo, o retener esta información e incluso poder tomar ciertas decisiones en base a ella. O sea, podemos decir que la cognición involucra recibir esa información del ambiente, procesarla por una parte, y no solamente el procesamiento, sino que almacenarla y poder, de esa misma información almacenada, tomar ciertas decisiones e incluso poder resolver problemas basados en esa experiencia que tuvo el animal. Por lo que, si nosotros hablamos ahora y decimos que un animal tiene capacidades cognitivas, podríamos decir que la cognición implica percibir, como ya decía, memoria, tanto a corto como a largo plazo, que lo vamos a conversar también en esta sesión, cierta capacidad de aprendizaje y también tomar decisiones. Otro de los aspectos que podríamos también incluir acá, que no lo incluí en la presentación, podría ser la resolución de problemas. Bueno, intentaré en esta presentación, no sé si convencerlos porque no es la idea, pero sí dar la mayor cantidad de antecedentes para responder a la pregunta que ya hacía inicialmente. ¿Realmente nuestros caprinos tendrán capacidades limitadas o serán solamente instintivos como aparecía ahí? Bueno, vamos a resolverlo. Acá en la primera diapositiva habla, ¿cierto?, de la percepción, reconocimiento y memoria. Y en estos trabajos que ya tienen varios años, no son trabajos relativamente nuevos, esta aparece acá en un artículo del 2008, se exponía al ovino a distintos rostros, como ven, rostros en dos dimensiones, ¿cierto? Fotografías. ¿Y qué es lo que se pudo ver? Acá a la izquierda aparecen como rostros de ovejas y también de personas, arriba y abajo, ¿cierto? Como tranquilas. Y acá una oveja en calma. Y abajo una persona que también está con una condición como feliz. Versus ahora a la derecha de los paneles, en ambos casos, ¿cierto? Derecha, derecha y acá también. Vemos que estos paneles ahora son caras que podríamos decir que un animal está estresado. De hecho, aquí se dice que este animal está aislado, con una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, al igual que el que aparece acá. Y por otra parte, lo que se pudo, como resumir o más bien concluir de estos trabajos, cuando al ovino se le exponía a estas imágenes tranquilas o imágenes de ovejas que estaban intranquilas o estresadas, se veía que nuestros animales respondían de forma positiva muchas veces a estas imágenes tranquilas y respondían casi de la misma forma de la imagen que estamos viendo aquí a continuación,
cuando estaban, digamos, expuestos a esta imagen intranquila. Y no solamente eso, sino que preferían, cuando se les daba a escoger qué imagen preferían de las que están acá, las ovejas permanecían mucho más tiempo y preferían estos rostros tranquilos. ¿Qué pasaba ahora cuando nosotros exponíamos a estas ovejas a estos rostros que estamos viendo acá? A la izquierda ya decía rostros felices y hacia la derecha rostros como más enojados. Las ovejas ahora respondían también de esta forma, parecían estar menos tranquilas y también no preferían realmente esta imagen. Claramente estos rostros eran rostros de personas que estas ovejas no habían tenido contacto alguna vez. Como dice acá, y acá repito lo que recién comentaba, las ovejas normalmente muestran una preferencia por estas ovejas tranquilas, rostros de ovejas tranquilas, y también la versión feliz, por así decirlo, de los rostros que aparecen acá. Por una parte, entonces, ya sabemos que los animales tienen la capacidad de percibir el ambiente, están diferenciando y eligiendo alguna imagen, pero no solamente eso, sino que pueden preferir rostros humanos y ovejas más tranquilas, lo que nos habla de capacidad de reconocimiento. Que también se ha visto en estos mismos trabajos, el mismo que les comento acá, que este reconocimiento y memoria de las ovejas de recordar estos rostros, y cuando nosotros exponíamos a estos animales a un rebaño, esta capacidad de reconocimiento se veía en la oveja que ellas podían reconocer de manera individual dentro de un rebaño hasta 50 ovejas distintas. O sea, nos habla de una capacidad de reconocimiento bastante alta. Yo creo que a ninguno de nosotros podíamos casi reconocer 50 ovejas solamente por su rostro y recordarlas, que eso también es otra cualidad. Y también se veía que podían reconocer y recordar hasta 10 rostros humanos distintos. Y en este estudio se vio que esta capacidad de 50 ovejas y 10 humanos se duraba, por así decirlo, hasta 2 años. ¿Qué más se discute en este artículo? Que esta capacidad de reconocimiento y de memoria, sobre todo de reconocimiento en un principio, lo adquiere el cordero entre la segunda a cuarta semana de vida, y la primera forma que tiene que diferenciar, ¿cierto? Y reconocer es el rostro de su madre y del resto del rebaño. O sea, esta capacidad de reconocimiento se, digamos, adquiere o en etapas súper tempranas de vida. Y lo interesante de esto es cuando ya empezamos a comparar con otras especies, estos estudios que nos dicen que los animales ya pueden reconocer a otros y recordarlos, son regiones cerebrales muy parecidas a primates o muy similares a nosotros, ¿cierto? Como humanos. Y acá les dejé, por ejemplo, lo que dice acá. Esta capacidad de reconocimiento está en una zona similar que usan los primates, que sería como el córtex o la corteza temporal. O sea, hay zonas específicas, muy especializadas, que están encargadas de este reconocimiento y después de memoria hay otras más. Otro trabajo, ahora para ir a caprinos, el anterior era ovinos, este es en caprinos y este es más reciente, 10 años posterior, del 2018, de este colega que trabaja mucho en cabras. Y acá lo que dice, ¿cierto?, el título del artículo es que las cabras prefieren rostros humanos con expresiones faciales positivas, muy parecido a lo que ya habíamos mostrado anteriormente. Acá en este estudio, antes de poner play a este video, que es del mismo trabajo, lo que hicieron fue entrenar a cabras para que pudieran avanzar hacia paneles que estaban acá al fondo, como están viendo en la por ahora imagen. Con esto, las cabras ya con condicionamiento operante, o sea, daban un refuerzo positivo, las cabras ya avanzaban, y una vez que las cabras ya aprendían esta primera etapa, ahora estos paneles cambiaban con imágenes en 2D, ¿cierto? Fotografías de personas, otra vez, personas que las cabras no conocían, y se iban intercambiando, por supuesto, el lado derecho e izquierdo, con rostros humanos, tanto con expresiones más positivas, como sonrisas, o expresiones más negativas, como aquí vemos a la izquierda, una persona con el rostro más enojado. Acá les voy a dejar este video para que más o menos vean cómo se realizó este estudio. Wilfred for a second.
como veían en el video, entonces, y concluían, esta capacidad que se había atribuido anteriormente y que hay muchos estudios más que han aparecido en perros, ¿cierto? En eh, caballos o en otras especies, también está en las cabras, al igual que en las ovejas. ¿Qué habilidades de reconocer las emociones humanas? Ya no solamente nuestros animales nos pueden reconocer por nuestro tono de voz, que eso es muy, ya quizás obvio a los que tienen mascotas. Sabemos que nuestras mascotas nos pueden reconocer por nuestro tono de voz y no solamente reconocernos, sino que discriminar si es que nuestro tono de voz es un tono amable o un tono más enojado. Saben cuándo lo retamos o no. Pasa lo mismo con nuestros animales de producción. Y lo que veían entonces en este video es que las cabras interactuaban, perdón, mucho más en primera instancia con caras felices, como veían cuando aparecía la cara feliz, la cabra iba primero a ese panel. Era más frecuente esa interacción e incluso por más tiempo. Acá en el estudio decía que pasaban más de 50% del tiempo en ese lugar, en contraste con el lateral, que sería en cara enojada, y que nos habla nuevamente de estas capacidades, ¿cierto?, de discriminación y preferencia, otra vez de capacidades cognitivas bastante elevadas, porque no es solamente elegir un rostro por elegir, sino que está asociado a una emoción, a algo positivo. Y esto de que nos habla de la segunda temática que vamos a conversar en esta clase, de esta famosa relación humano-animal. O sea, que nuestros animales nos pueden reconocer por nuestra expresión facial, nos dice que si nosotros estamos enojados también un día, ellos pudiesen discriminar eso y pudiesen evitar estar con esa persona, o por el contrario, si nuestra actitud es mucho mejor, más tranquila, nuestros animales también podrían estar más tranquilos y estando más presentes en el lugar que arrancando o intentando evitarlos. Otros trabajos, este también es muy interesante, es del año 2017, ahora en ovinos, y como ven el título del artículo dice que nuestros ovinos pueden reconocernos, rostros humanos, pero tanto personas que ellos ya han conocido, o sea, que igual es lógico, pero también rostros humanos que son no familiares para ellos, de imágenes en dos dimensiones. Acá lo que hicieron, bueno, fue un estudio con esta, ¿cierto? Actriz muy famosa, en donde se hicieron varias etapas de entrenamiento para que claramente los animales pudiesen diferenciar de distintos paneles o distintas formas, ¿cierto?, para elegir, y en donde se iban cambiando incluso por objetos, y cuando ya el animal aprendía a reconocer, ¿cierto?, los paneles que nosotros queríamos, que eran paneles que tenían rostro, bueno, los animales ya después lo reconocen y pueden memorizarlo incluso. En este estudio también, además de reconocer y de saber, ¿cierto?, que en este caso, ovinos podían elegir un rostro aprendido, acá se le da un rostro aprendido de una persona que no conocían, por supuesto, versus un rostro X, ellos elegían en este caso a Emma Watson, pero no es solo eso, sino que también se les pusieron fotos con gente que ellos conocían, o sea, las personas que las arreaban, etcétera. Y en este caso, la oveja sin ningún tipo de entrenamiento previo, no lo que estamos viendo acá, pudieron reconocer al operario, ¿cierto? O a la persona que los manejaba en un 71% de los ensayos, ¿ya? Y eso no habla de que claramente los animales tienen capacidades cognitivas elevadas, no solamente es algo de memoria, pero también capacidad de entrenamiento incluso. Nosotros pudiésemos entrenar a una oveja o a una cabra para reconocer ciertas opciones que nosotros les damos. Bueno, acá hay otro trabajo, ya este sí que es más antiguo, de hecho está publicado, hay una revista, bueno, o sea, en un libro en el año 2002, pero es una recopilación de un trabajo incluso un poco más antiguo, del año 70-80, en donde lo que se quisieron preguntar es cómo los animales, ahora los ovinos, pudiesen adquirir esta capacidad de reconocimiento. ¿Qué es lo que realmente reconoce el ovino cuando se ve enfrentado a en este caso, por ejemplo, la madre con su cría? ¿Qué es lo que la madre reconoce específicamente de la cría? Yo ya les decía en la clase de comportamiento que sí la madre puede reconocer de manera individual el balido de su cría, pero además, bueno, también el olor, pero hay algo a nivel visual que también ellos reconocen. Y en este estudio se preguntaron eso. Y lo que hicieron fue algo bastante sencillo, fue ir pintando distintas partes del animal y ver cuándo o cuánto realmente esa madre rechazaba a esa cría con esta característica diferente.
Lo que ven acá abajo con porcentaje en cada una de las figuras es el porcentaje de rechazo de esa madre a esa cría. O sea, cuánto esa madre realmente hace una conducta de no querer que se acerque o de evitar a esa cría. Como ven acá, cuando el cordero está completamente blanco, que sería el control, acá el porcentaje de rechazo es un 0%. O sea, la madre deja que se acerque. Ahora cuando se pinta completamente de negro a ese cordero, el porcentaje de rechazo es un 100%. Bueno, igual parecería lógico, la madre no lo logra reconocer y 100% de rechazo. Pero ahora, en la siguiente figura, lo que hicieron fue ir pintando solamente algunas partes de ese cordero. Ahora lo que hicieron fue pintar completamente la cara negra, y como vemos cuando la cara está completamente negra, el porcentaje de rechazo también es un 100%. O sea, pareciera ser que todo el cuerpo del animal, para este ejemplo, sería irrelevante y lo que más es importante sería la cabeza. Bueno, es realmente todo el rostro y eso fue lo que fueron evaluando. Acá ahora solamente pintaron los ojos y ese porcentaje de rechazo bajó un 30%, o sea, ahora un 70%. Igual acá, solamente pintada la zona de la cabeza de arriba, un 50%. Orejas, muy bajo el rechazo, solamente un 20%. Y ahora probar con distintas partes diferentes a la cabeza. Como vemos ahora, la cabeza se mantiene blanca, pero las patas de adelante están negras y pareciera ser que da lo mismo que estén negras las patas, es un 0% de rechazo. El cuerpo completamente pintado negro y cabeza blanca, 60%, y la parte de la cola, ¿cierto? Y tren posterior, un 10%. ¿Qué concluyen en este estudio? Y como ya ustedes se pensarán, es que realmente el rostro del animal pareciera ser, para este trabajo, una de las señales de reconocimiento visual potente para el animal. O sea, podemos decir que el ovino es un reconocedor facial muy bueno porque sí discrimina muy bien esta señal. Bueno, acá hay entonces algún video, yo voy a poner play. The ewes of lambs in severe pain En este often video appear lo que to show muestra es cómo concern ahora la madre puede reconocer or estados report and emocionales de sniff su cría. at the Parece ser ser muy animal, interesante, porque como están actively viendo acá, sniffing hay dos sometimes in the corderos, area of ya the los tail dos and the fueron, en este scrotum. caso, castrados y cortados de cola con anillo de goma, y lo que están viendo es que hay un cordero que está muy afectado, el que está echado, tiene mucho dolor, y hay otro que está acá arriba que también está afectado, pero en menor medida, también realiza algunas conductas de dolor. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que la madre está prestando mucha atención al cordero que está en el suelo, ¿cierto? Patea el suelo, hace como intentos para que se pare, lo olfatea, dirige más la mirada a él. Lo mismo que estamos viendo en este video, este cordero está en la misma situación, intenta lamerlo, olfatearlo, estando cerca de él, They porque, also bueno, show está concern when the sabiendo que algo lambs está are ocurriendo a ese resting animal. O for sea, some presta time and they atención will paw the ground to ante get la low. conducta de ese animal que algo le está ocurriendo. Ahí como ven, patea el suelo, hace que el animal se levante, olfatea, etcétera. ¿Por qué pongo este video? Es porque, y siguiendo nuevamente esta dinámica, ¿cierto? De ver si es que los animales tienen esta capacidad cognitiva de percibir el ambiente, se ha visto que las ovejas, por supuesto que pueden percibir el ambiente y además pueden percibir el estado emocional de otros animales. Ya habíamos visto con la fotografía recién humanas, pero ahora perciben la conducta de su cría. Y en este trabajo que es del 2015, lo que evaluaron fue ver cómo esta madre prestaba atención, en este caso conductas de cuidado materno, hacia aquellos corderos que tenían dolor. Como estábamos viendo en el video anterior, que lo puse como ejemplo, acá en este estudio vieron la respuesta conductual de esta madre cuando habían diferentes grados de dolor en las crías. ¿Sí? Bueno, lo que estaba viendo en esta figura, de este artículo, es, por una parte, que acá a la izquierda es la frecuencia de expresión de la conducta, y en las barras, la barra gris es la conducta de olfatear y la conducta de lamer, como veíamos en el video, y la barra que está gris pero achurada es la conducta de orientación hacia esta cría, o sea, con su cabeza girarla y estar atento hacia esa cría. Y pues, evaluaron tres tratamientos. Acá, como vemos, el tratamiento C sería un tratamiento control, es solamente entrenamiento de sujeción del animal, manejarlo, pero no realizar ningún tratamiento doloroso.
El RR sería ya la castración con anillo de goma de ese cordero. Y ahora también aparece un grupo que sale como combinado, es nuevamente la castración con anillo de goma, pero seguido después de burdizo. Y el último, SSC, es castración, que en este caso se habla como escroto corto, que es la técnica de, ¿cierto?, criptorquía inducida, o sea, elevar los testículos y poner un anillo de goma dejándolos cerca del abdomen. Y como ven, bueno, en primera parte ya se ve que hay diferencias significativas entre algunas de las conductas y entre los grupos, por supuesto, que estamos viendo. Como ven acá, vemos que la madre presta mucha más atención. Aquí la barra que dice orientación y olfatear y lamer en este grupo que está acá. Vemos que hay diferentes, acá hay una letra A, aquí hay una letra B. Hay diferencias entre estos grupos y también entre la conducta de orientación. Lo mismo pasa en las otras variables o otros tratamientos, también hay diferencias significativas. O sea, vemos ya que hay una diferencial de atención dependiendo del grado de dolor que tienen esas crías. Cuando ahora en este trabajo también se correlacionan la frecuencia de estas conductas maternas con los indicadores de dolor de las crías, nos encontramos con algunos resultados muy llamativos. Como están viendo acá, por una parte, a la izquierda, en la primera columna, aparecen las conductas del cordero. Acá habla de estar acostado de manera ventral, pero anormal, típico ciertas posiciones anormales cuando el animal está echado, con las patas hacia afuera del cuerpo, que no es una postura normal. Y como ven acá, es la conducta de olfateo y lamido, que veíamos recién, y por otra parte, la conducta de orientación de la madre hacia esa cría. ¿Qué estamos viendo acá? Que hay una correlación. Acá para esta conducta no es significativa, es una correlación de 0,2, pero sí con esta conducta de orientación que es 0,02, o sea, menor a 0,05. Por lo tanto, sí hay una correlación que es significativa. Si nos miramos en algunas otras de estas conductas, no voy a, hoy, por supuesto, decirlas todas, pero aquí vemos sí una correlación más fuerte entre ahora estar que de hecho habla de dolor más marcado cuando el cordero está ahora acostado de manera lateral anormal. Vemos que ahora sí esta correlación es significativa, 0,3, y que también la de acá es también más significativa aún que la anterior, 0,5. O sea, podemos decir que la madre presta más atención, por lo tanto está orientada o se preocupa más, ¿cierto?, de esa cría cuando ahora hay una conducta más dolorosa, y que también olfatea y lame a esa cría más. A mayor, cierto, dolor, más que realiza esta conducta esta cría, también más esta conducta aparece en la madre. Y como ven acá abajo, empiezan a aparecer otras conductas ya más específicas de dolor. Acá podríamos ser conductas activas de dolor, que sería patear, bueno, podría ser también echarse y pararse repetitivamente, como la conducta que aparece acá abajo. Y vemos que todas ellas, la mayoría son realmente significativas, positivas. Por lo tanto, hay correlaciones que nos dicen que a mayor dolor, acá suma incluso el movimiento de la cola, mayor atención de la madre hacia la cría. O sea, con estos trabajos podemos decir que sí, los animales pueden reconocerse entre sí, que ya lo sabíamos, pero que además pueden reconocer estados emocionales en otros. Y esto nos abre una gama de posibles estudios y una gama de interrogantes en relación al bienestar de nuestros animales. Porque sabemos entonces que hay factores de manejo muy importantes en la práctica diaria con nuestros animales que podrían, bueno, por supuesto que modificar su conducta, ya sabemos que producen dolor, pero también sabemos que la madre podría también atenuar ciertas conductas dolorosas al preocuparse más de su cría. Y esto se ha estudiado en varias especies animales, también en la especie humana. Sabemos que en la especie humana ya hay muchos trabajos que hablan que el contacto humano positivo, cuando una persona tiene dolor, podría atenuar las conductas dolorosas. Ya, eso se conoce en animales también como buffering social, ya que el contacto de un con específico o un individuo de la misma especie podría sí atenuar el dolor. Esto a través de la liberación principalmente de opioides endógenos, beta-endorfina, y hay varios trabajos que así lo han descrito. Quizás no tantos en animales de producción. Aquí les voy a dejar solamente un par de artículos que hablan de ello. Hay trabajos de esta investigadora de Nueva Zelanda en que ya, ¿cierto?, lo han probado
en corderos con corte de cola. Y también, acá, bueno, hay cambios no solamente a nivel conductual, como estamos o podemos ver en algunos de los estudios, sino que también se pueden medir incluso a nivel fisiológico. Acá les dejo un trabajo que realizamos nosotros el año por ahí 2017, en donde probamos algunas estrategias a nivel tanto ambiental como social para ver si realmente se modulaba el dolor o mitigaba el dolor cuando se realizaba el corte de cola en ovinos. Acá lo que nosotros hicimos fue exponer al ovino, corderos, al corte de cola y dejar hermanos de ellos, trabajamos solamente con mellizos, con la cola intacta, o bien utilizábamos estrategias de enriquecimiento ambiental, que para este estudio utilizamos una cama de paja. ¿Y qué es lo que medimos? Fue indicadores conductuales, como veíamos en los videos, pero también indicadores fisiológicos. Este estudio lo hicimos en México con colegas de la Universidad eh, Autónoma de allá de Morelos, en donde, bueno, dejo esta pequeña tabla, o una de las tablas de este artículo. Lo que evaluaron, o lo que evaluamos en esta tabla fue, como vemos acá en el eje Y, el tiempo que los corderos permanecían en posturas anormales cuando estaban echados. Acá están los tratamientos, como ya les comentaba al principio, hicimos 4 tratamientos. Un tratamiento control, en donde no tenía ningún tipo de enriquecimiento, o sea, todos los animales estaban con su cola cortada, sin enriquecimiento ni físico ni social. Acá el U, como aparece en la figura, ya, es la presencia de un hermano con la cola intacta, o sea, la mitad de los animales estaban con la cola cortada, por así decirlo, con anillo de goma, olvidé decirlo, y la otra mitad de los animales eran hermanos que tenían su cola intacta. Por otro lado, ST ahora es la presencia de una cama de paja, sin la presencia de estos hermanos con cola intacta, solamente este efecto. Y el STU serían los dos tipos de tratamiento, o sea, enriquecimiento ambiental, cama de paja, y social con los hermanos que tenían la cola intacta. ¿Qué podemos ver? Que acá vemos diferencias significativas entonces, que nos hablan de dolor, cuando estos animales tenían alguno de estos tipos de enriquecimiento. Como vemos acá, el grupo control es el que más permaneció tiempo echado de manera anormal, en una postura normal en minutos, esto es minutos, en un periodo de 60 minutos, más o menos como dice acá, alrededor de 6 minutos permanecían echados de manera anormal en promedio. En contraste con los otros grupos, el grupo que estamos viendo acá, ST y STU, que ambos grupos tienen un promedio mucho más bajo de tiempo echado en postura normal. Acá les dejé los tiempos promedio, acá STU, perdón, el grupo control, 6,49 minutos, versus los otros grupos que les comentaba recién, que sería el grupo con cama de paja, 1,78 minutos promedio, versus 1 también 83 del grupo con los dos tipos de enriquecimiento. O sea, realmente sí, vemos que hay diferencias significativas por efecto de un, digamos, indicador o efecto, un factor ambiental. En este caso, la presencia social de algún hermano sin este tipo de manejo doloroso. Y acá lo mismo, hay otro gráfico de este trabajo, en donde vemos ahora el tiempo que estos animales permanecían echados en una postura normal. Y normal, como estamos viendo acá, bueno, la mayoría de los grupos permanecían bastante echados normalmente. Vemos que no hay diferencia entre el grupo control y el grupo cama de paja, ¿cierto? O perdón, el grupo con los hermanos con cola intacta y la cama de paja. Pero que acá sí, en el grupo que tenía los dos tipos de enriquecimiento, permanecían menos tiempo echados en una postura normal. Bueno, ¿por qué puede ser esto? Y hay otros gráficos del trabajo que lo explican. Es porque este grupo, STU, permaneció más tiempo de pie de manera normal. O sea, son animales que estaban más activos y explorando realmente que aquellos animales que estaban con más dolor, por así decirlo. Bueno, ¿qué más podemos ver? Y ahora pasamos de esta etapa de percepción o esta característica de la cognición que yo decía que era la percepción y el procesamiento de esta información. Ahora vamos a otras capacidades cognitivas. Y les dejo ahora las capacidades cognitivas de aprendizaje, resolución de problemas y memoria. Y este trabajo es muy nuevo, está publicado este año y hace esta pregunta, si realmente las ovejas pueden recordar.
En este trabajo utilizaron varias especies, no solamente la especie ovina, sino que utilizaron también caprinos y camelios sudamericanos, y alpacas específicamente. Y lo que hicieron fue, bueno, primero ver si los animales podían resolver ciertos problemas, se les enseñó ciertas tareas relacionadas con el forrajeo, con la conducta de forrajeo, y se hicieron unos test de memoria espacial. Ahí ustedes pueden revisar el artículo para que lo vean en más detalle, es bien largo, pero que llegaron a la conclusión, acá les dejo algunas de las conclusiones de este trabajo, es que cuando ahora se comparaban a las especies enfrentadas a las mismas pruebas, ya les decía, estas pruebas de memoria espacial, se vio que la especie caprina realmente fue la que mejor mostró memoria espacial, superior como dice acá, y cometen menos errores que otras especies. O sea, realmente las cabras para este estudio fueron las que mejor se desempeñaron. Y por otra parte, las alpacas realmente mostraron la menor capacidad para resolver tareas de memoria espacial y no cumplieron, de hecho, ni siquiera con el criterio de entrenamiento, comparado con la especie caprina y ovina. Entonces, ¿qué podemos concluir con este artículo? Es que, primera parte, los ovinos y caprinos sí pueden aprender ciertas tareas, por supuesto que sí, resolverlas bastante bien, pero no solamente eso, sino que realmente sí tienen la capacidad de recordar. Y no solamente eso, sino que realmente las cabras en este estudio fueron las que sobresalieron. O sea, en este estudio dice que de todos los animales que realmente probaron este estudio, las cabras serían las más, entre comillas, ¿cierto? Muy, entre comillas, inteligentes a la hora de resolver y de memorizar ciertos problemas. Bueno, otro trabajo ya más de revisión, y de hecho se los dejo al final de esta presentación como una de las lecturas recomendadas, es esta, que habla de las capacidades sociocognitivas de las cabras y qué impacto puede tener en la relación humano-animal. Ya me voy acercando hacia la segunda temática de esta clase. En este trabajo de revisión, eh, valga la redundancia, ¿cierto? Revisan una serie de otros estudios anteriores que habían hecho con caprinos, y acá les dejo la figura 1 de este trabajo, en donde, como están viendo, son varios tipos de pruebas, desde la A hasta la C, en donde se investiga estas capacidades cognitivas y más bien sociocognitivas de las cabras. Acá, como vemos en el eje de la figura A de esta figura, se ve la capacidad que los animales tienen de esquivar un obstáculo tras recibir una demostración de un experimentador humano, o sea, el experimentador humano esquiva este obstáculo y después se ve a la cabra que sí puede aprender en base a la información que entrega este humano. En la figura B dice que una cabra realiza una elección de una tarea de elección de objeto bidireccional, o sea, se le entregan dos opciones y ella puede elegir lo que más le gusta, lo que menos le gusta. Aquí que siempre se trabaja con comida. En la C, que a mi parecer es una de las más interesantes, es esta prueba del objeto oculto o del problema que no pueden resolver, en donde, y aquí les puse por eso esta imagen a la derecha, se ve esta capacidad, o más que capacidad, sino que conducta de las cabras de mirar fijamente al investigador o experimentador cuando no pueden resolver un problema. Y esto es típico y se ha visto en otras especies animales, sobre todo en el perro y el gato, cuando nuestro gato o perro no puede resolver una tarea, no puede salir de un lugar o quiere acceder a un alimento que está no accesible, lo que hacen es mirarnos a nosotros como pidiendo ayuda, ¿cierto? Y esto se ha visto también en cabras. O sea, las cabras también realizan esta conducta de pedir o de observar a la persona de manera fija cuando no pueden resolver una tarea. Acá en este trabajo, bueno, hicieron muchas pruebas en donde lo que hicieron y lo que están viendo ahí en la figura es que ponen una tabla y arriba hay un recipiente que tiene comida y ese recipiente está fijo a la tabla. Como ven, el investigador no mira directamente a la cabra, sino que mira hacia otro lugar. Se prueba, o se hacen muchas pruebas con el investigador mirando hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, para que no sea un efecto de ese aspecto, sino que es realmente de la prueba. Y llegaron a la conclusión eso. Finalmente, cuando, bueno, también se ve que el recipiente puede estar fijo, no fijo, etcétera. En la prueba ya final, el recipiente está fijo, en donde el animal no puede acceder al alimento y se observa esta conducta. ¿Qué nos habla esto? Es que claramente las cabras tienen capacidades sociocognitivas bastante altas en relación al ser humano. O sea, hay una interacción muy frecuente con el ser humano y nos dice, ¿cierto?, que nuestros animales sí pueden comunicar ciertos estados emocionales a través de su conducta.
Este también trabajo, que a mi parecer también es muy interesante, es del 2014, y hablan de las capacidades del caprino habla como que son excelentes eh, animales que aprenden muchas cosas y recuerdan en el tiempo, en una prueba que es totalmente novedosa para ellas y una prueba cognitiva. En este estudio lo que se hizo fue enseñar a la cabra a resolver una prueba. Aquí, como están viendo en la figura de la A a la C, hay tres tipos de pruebas. Ya aquí hay una cabra que está demostrando la primera etapa de esta prueba, que es tirar. Como vemos aquí, la flecha roja indica como la dirección donde se está moviendo, hay una especie como de palanca. Y el primer paso para esta prueba, para obtener un alimento, que es el resultado final, es tirar de esta cuerda hacia afuera. Ok, paso uno. El paso 2 es levantar ahora la misma, ¿cierto? Como manilla hacia arriba. Y el tercer paso ya es comer la recompensa que aparece una vez que se resuelve la prueba. O sea, se tira hacia afuera, se levanta aquí la palanca y una vez que ya se levanta la palanca, cae el alimento y se obtiene la recompensa. Bueno, punto uno, la cabra sí aprende a hacer la prueba. Una prueba compleja, son dos pasos que son distintas conductas. Tirar hacia afuera, levantar con el hocico y comer, que sería el resultado final. ¿Qué podemos decir? Y para este estudio obtuvieron que se entrenaron 12 cabras a que realizar la prueba y 9 de ellas sí lograron aprender la tarea rápidamente. Aquí, como dice, en promedio, en 2 intentos, que ya se le enseña, la cabra 9 de 12, más de la mitad, aprende la prueba de manera exitosa. Pero lo más llamativo de este estudio, quizás ese ya es llamativo, pero para mí parece lo más llamativo de esta prueba es que además de esta capacidad de aprendizaje, se pudo observar que se repitió este estudio ahora 10 meses después, sin pruebas intermedias, o sea, se hizo primero el estudio, las cabras sí aprendieron, y 10 meses después, sin ninguna prueba entre medio, las cabras sí resuelven nuevamente esta prueba, e incluso en un periodo de 2 minutos. O sea, otra vez nos habla que las cabras tienen una excelente capacidad de aprender, pero no solamente eso, sino que también hay memoria a largo plazo. O sea, lo que aprenden no es algo que dura un par de minutos o solamente para el ensayo, sino que puede ser aprendido y recordado esa prueba en un lapso mucho mayor. Como les puse acá, podrían explicar estos resultados, por qué a veces las cabras tienen tanto éxito colonizando nuevos ambientes. Bueno, realmente la mayoría de los rumiantes, cuando nosotros llevamos a un rumiante a condiciones muy extremas, como ya les decía, sequía, falta de agua, bueno, se ve que realmente los animales, por esta capacidad de utilizar sus labios, ¿cierto? De buscar alimento que está escondido o poco accesible, son animales que tienen una flexibilidad conductual súper alta y que estas pruebas lo demuestran así. O sea, animales que son muy exitosos en ambientes muy nuevos y adaptarse a cosas que nunca han estado expuestos. Ok, ahora para ir ya finalizando esta parte de la clase, quiero terminar con este punto que a mí me parece muy llamativo. Es aspectos de cómo los procesos cognitivos que ya hemos estado comentando hasta ahora, la percepción, el procesamiento de información, interpretación, pueden ser influenciados por el estado emocional del animal. O sea, y es la típica, ahí voy a avanzar con esto, el típico cambio de emoción o de nuestro estado de ánimo cuando nosotros estamos en un estado positivo o negativo. No sé si creo que a todos nos ha pasado cuando estamos más pesimistas o más optimistas, nuestra conducta también cambia, ¿cierto? Nosotros vemos, como ya vamos a ver, el vaso más medio lleno o medio vacío. Y como dice acá, hay factores ambientales, bueno, muchos factores ambientales también como propios del individuo, que pueden influir en este estado afectivo. Y ese estado afectivo modifica, por supuesto, nuestros procesos cognitivos, de manera tanto positiva o negativa. Y acá hay algunas de las formas de modificación de esos procesos cognitivos, como ya decía, la toma de decisiones, la memoria, el aprendizaje. Sabemos que cuando nosotros estamos en un estado estresado, de estrés continuo, nuestra capacidad de aprendizaje cambia, puede ser menor, aprendemos menos, o incluso también nuestra capacidad de atención. Prestamos más atención a cosas negativas o cosas más positivas en la medida que nuestro estado afectivo o emocional también es diferente. Y para ver si en nuestros animales también ocurre este fenómeno, se han hecho pruebas conductuales bien complejas en muchos animales, tanto de compañía como de producción. Y se habla de sesgo cognitivo
de juicio o incluso a veces sesgo cognitivo de atención. O sea, en palabras más simples, cómo cambia nuestra capacidad, bueno, de los animales en verdad, de decisión en la medida que el estado cognitivo es distinto. Y lo mismo acá, nosotros podemos, o sea, los animales pueden prestar más o menos atención en la medida, y atención a cosas más positivas o negativas, en la medida que el estado emocional es distinto. Como ya le estaba diciendo, estas pruebas de sesgo cognitivo se han realizado para probar que, bueno, que realmente nuestro estado de los animales y de nosotros puede cambiar por este estado afectivo y es una medida a veces del bienestar animal. Sabemos que animales que están en un mejor estado de bienestar, valga la redundancia, pueden preferir cosas más positivas versus aquellos que están en un estado peor o desmejorado de bienestar. Podemos tener animales que están más hacia un estado más pesimista, por así decirlo. Para este tipo de pruebas lo que se hace es, para corroborar que existe el sesgo cognitivo, es un entrenamiento previo en donde al animal se le expone a cosas positivas para él, que sabemos que son positivas, como podría ser el alimento, versus cosas que son más negativas para él. Podría ser una situación de miedo, podría ser un depredador. En el caso del ovino, podríamos utilizar un perro o algo que el animal le asuste. ¿Y qué se ve? Bueno, se da a la elección, que el animal elija estas dos cosas, se entrena a que vayan, por ejemplo, o avancen hacia estas dos opciones que ya les comentaba, pero después que el animal ya aprende a hacerlo, se ponen entre medio, por así decirlo, de estas dos opciones, espacios o, digamos, opciones intermedias, más o menos buenas, más o menos malas, más cerca del negativo, más cerca del positivo. ¿Y qué se ve? Es que los animales muestran una preferencia por, ya decía, este más el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, en la medida que son más pesimistas o más optimistas, ¿sí? Y acá les dejo algunos estudios que han evaluado lo que les estoy comentando. Aquí algunos muy interesantes, como el que les pongo acá en la diapositiva. Se ha visto que animales con estrés crónico, como vemos acá, bueno, se dejó animales con un estrés más prolongado. Ahí ustedes pueden revisar la metodología de este trabajo y se vio que justamente ovinos sometidos a un estrés crónico, realmente en estas pruebas de sesgo cognitivo eran animales que eran mucho más pesimistas y además también eran animales que les costaba aprender mucho más. O sea, otra vez, el estado emocional del individuo o afectivo cambia el juicio y cambia la elección de estos animales y no solamente eso, modifica el aprendizaje. Acá hay algunas otras referencias si ustedes quieren revisarlas. También el estrés agudo se ha visto que en algunos trabajos causa a veces un sesgo más optimista. Y esto podría sonar un poco contradictorio. Pero ¿por qué se ha visto que animales que están sometidos a estrés agudo realmente cambia su sesgo a ser más optimistas, por así decirlo, a elegir estas opciones más positivas? Se dice que aquellos animales cuando se liberan de este estresor, ahí les voy a dejar un artículo que, por ejemplo, lo hicieron con esquila, cuando los animales salían de la esquila, se veía que realmente, como, o se discute en estos trabajos, que podría ser un mecanismo compensatorio o una estrategia adaptativa. O sea, los animales buscan la recompensa para salir de este estado más negativo. Y acá está. Acá otro trabajo del 2010, nuevamente en ovinos, y como dice acá, ahora el de abajo es con esquila, el de arriba es con liberar a los animales de la sujeción o restringirla a un espacio. Ya sabemos que el aislamiento y la sujeción de un animal causa algo negativo en el individuo, ¿cierto? Y acá lo que se concluye es que cuando se liberaran a estos animales de la sujeción o la restricción de espacio, generaba un sesgo ahora cognitivo positivo. Por el contrario, acá tienen otro trabajito ahora con esquila, y como ven, animales que habían sido sometidos a estrés, que induce hipertermia, ¿cierto? Después de la esquila, estos animales también exhibían un sesgo cognitivo positivo. ¿Qué quiero decir con todos estos trabajos que les mostré? Es que realmente entonces nuestros bovinos y caprinos sí tienen la capacidad, ¿cierto?, de aprendizaje, de memoria, de procesar la información distinta, incluso cuando el estado emocional de ellos también es diferente, por lo que estas capacidades cognitivas que muchas veces se atribuían solamente a animales de compañía, también están presentes en nuestros animales de producción. Ok,
Terminando entonces con esta parte de cognición, ahora me gustaría aplicar todos los conceptos que hemos ya estado revisando a cómo entonces la cognición de nuestros animales, ovinos y caprinos, puede modificar o puede influir en la interacción humano-animal. Tenemos que conocer realmente cómo el animal percibe el mundo y conocer realmente que nuestros ovinos y caprinos tienen capacidades cognitivas, yo diría, muy elevadas, más de lo que a veces pensamos, y que estas capacidades cognitivas, si no las tomamos en cuenta, pueden tener repercusión en esta interacción que estamos viendo acá, que ojalá que sea siempre positiva, pero no siempre es así. Bueno, siguiendo con esta temática, eh, les dejo esta tabla que está publicada acá en un libro del doctor Donald Bloom del año 2007, pero es de un trabajo ya más antiguo, del año 90, en donde se midió la frecuencia cardíaca de ovinos sometidos a distintos procedimientos de manejo. Acá les voy a solamente mencionar algunos. Como dice acá, es el aislamiento visual. Yo ya les comentaba, cuando nosotros aislamos a un animal que es presa, que es gregario, además, eso es sumamente estresante. Y como ven aquí en la figura, habla de frecuencia cardíaca, latidos por minuto. Eso hace que se eleve la frecuencia cardíaca en más de 20 sobre el basal. Cuando introducimos al animal a un nuevo rebaño, en los primeros 0 a 30 minutos también causa un aumento de frecuencia cardíaca, que después de los 30 a 120 minutos ya hablamos de 14. El transporte, sabemos siempre que es estresante, aquí nuevamente 14. Pero lo que marqué acá en rojo es lo que a mí me interesa que hay que debatirlo en esta clase. ¿Qué pasa ahora cuando un ser humano se acerca a ese ovino? Y si se fijan ahora, la frecuencia cardíaca de ese ovino ahora es más 50, y si es que ese mismo humano ahora se aproxima con un perro, es más 84. ¿Qué quiere decir esto? Y por eso les puse acá una frase, que el ser humano a priori, no siempre, pero a priori, jugaría un rol de depredador y como tal siempre representará o presentará una amenaza potencial a los ovinos. Lo mismo pasa con los caprinos. Nosotros como especie humana podemos potencialmente ser un animal que produzca algo, entre comillas, negativo para el ovino. O sea, no es que lo deje sin ningún tipo de reacción, sino que realmente reacciona. ¿Qué tan bueno o qué tan malo sea esa reacción? Depende mucho de la cercanía, depende mucho del trato, depende mucho del aprendizaje, de la experiencia previa, entre otros factores. Pero como ya decíamos, a priori tenemos este rol de depredador y como tal representaríamos una amenaza y lo que estamos viendo aquí en esta tabla lo corrobora. Lo mismo con este otro trabajo. Acá yo ya les comentaba de cómo algunos factores causan alteraciones en el bienestar de nuestros animales. En este trabajo son representaciones esquemáticas de ovinos, en este caso son carneros, que eran sometidos, bueno, eran animales machos castrados, sometidos a dos eventos particulares. Arriba lo que están viendo son las concentraciones plasmáticas de cortisol, ya sabemos, ¿cierto? Cortisol, hormona de estrés, acá medidas nanogramos por ml, y acá en minutos, cómo varían entonces esas concentraciones de cortisol cuando los animales son sometidos a estos eventos, que lo que estamos viendo en esta figura es el aislamiento y sujeción. Acá lo que se da es comida en el punto cero. Ya sabemos que la comida o el cortisol no siempre es malo, tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. El cortisol también es una hormona de estrés, el estrés no siempre es malo. Acá la respuesta anticipatoria a esa comida y al alimento también genera una respuesta, ¿cierto?, de aumento de cortisol, pero que después disminuye. Y lo que ocurre después ya en este trabajo es aislamiento y, digamos, sujeción. Ahora sí aumenta de manera significativa. ¿Qué es lo que ocurre con algunas ahora hormonas relacionadas a la reproducción? Ahora lo que están viendo abajo, en el panel de abajo, es la concentración plasmática de LH, y vemos que esta secreción pulsátil de LH, que es muy común, frecuente, ahora cuando nuevamente ocurre este evento que es negativo, que es el aislamiento, nosotros sujetamos a este animal, lo restringimos de espacio, vemos que ahora estos pulsos que eran bien marcados ya no son tan pulsos, sino que incluso decae esa concentración plasmática.
¿Qué dice entonces esto? Que otra vez la interacción humano-animal, el hecho de manipular, manejar los animales, sí puede tener un impacto a nivel también fisiológico, no solamente conductual. ¿Y por qué digo esto? Porque constantemente nosotros estamos trabajando y manipulando a nuestros animales, haciendo distintas prácticas de manejo que pueden causar un impacto en el bienestar. Como estamos viendo en esta figura, hay distintos métodos de arreo. En el caso de ovinos y caprinos, arrearlos ya sea por veranada, ¿cierto? O por manejo típico de campo normal, genera algo en los animales. Hay distintas formas de hacerlo. Acá para este ejemplo utilizan a la izquierda un arreador eléctrico. En el caso de los ovinos y caprinos, bueno, no es frecuente utilizar, ¿cierto? Picana eléctrica, más que utilizada en bovinos y en otros animales. Pero bueno, y aquí para este ejemplo, para que vean qué impacto tiene utilizar una picana eléctrica, como vemos acá, lo que hace es aumentar algunas ciertas hormonas relacionadas con estrés agudo, como podría ser la fase de adrenergia, como aparece ahí, adrenalina, noradrenalina, también aumenta los niveles plasmáticos de lactato, puede tener un efecto final en el pH de la carne, aumenta la temperatura muscular y se ha visto en algunos trabajos que aquí están, digamos, marcados, aumenta incluso los hematomas en las canales. El arreo con perros, que me voy a detener mucho en esta temática porque es muy frecuente, sobre todo en ovinos, vemos que el arreo con perros podríamos pensar que es muy inocuo o no te genera ningún efecto en nuestras ovejas, pero como estamos viendo acá, se ha visto en algunos trabajos, sobre todo algunos trabajos del doctor Paul Hemsworth, el doctor Coleman, allá en Australia, que claramente aumentan las frecuencias, o perdón, las concentraciones plasmáticas de cortisol o sacrificio. Las interacciones visuales también aumentan, esos animales están constantemente mirando, viendo qué está ocurriendo, están más vigilantes. Lesiones, que lo vamos a ver por ahí en algunas fotos, en extremidades por mordidas también aumentan y se ha visto en varios trabajos que disminuye la calidad de la carne, sobre todo cuando el manejo es inadecuado con perros. El arreo tradicional, arreo a caballo, arreo con persona a pie, sabemos que dependiendo del tiempo, dependiendo de las características, puede disminuir mucho el glucógeno a nivel muscular. Sabemos que se altera a veces el comportamiento si no es el adecuado del manejo, si no se hace idealmente considerando a la oveja más lenta y siguiendo el ritmo de los animales. Vocalizaciones también se ha visto, sobre todo en bovinos, lesiones y también, si es que el manejo no es adecuado, por supuesto, pérdidas económicas por decomiso. El arreo con banderas, por otra parte, o aquí incluso para ovinos y caprinos funciona más que banderas, podríamos utilizar otros elementos, como vamos a verlo en la siguiente diapositiva, ¿cierto? Plumeros, cascabeles, entre otros. Sabemos que estos elementos son mucho más amigables con el bienestar y con la conducta de los animales, y se han visto en muchos trabajos que claramente disminuyen las vocalizaciones, caídas, lesiones. Acá habla de pérdidas por decomiso y mermas, también disminuyen. Ya sabemos que estos elementos que son más amigables también utilizan el movimiento natural de los animales para moverlos y ya decía, cumplen con estándares de bienestar más aceptables. Cuando hablamos de entonces manejo y la interacción humano-animal, sobre todo en el arreo, como ya decía, o en mover animales de un corral a otro, tenemos que pensar que el manejo de nuestros animales, de aquí tomé esto de este artículo que se lo voy a también recomendar al final de esta clase. Sabemos que el manejo de los ovinos y otros rumiantes, como podrían ser los caprinos, se basa fundamentalmente en cuatro instintos muy básicos. Como acá aparece, los ovinos lo que hacen es seguir a otros ovinos. Esto es mucho más en ovinos, por supuesto, que en caprinos. Sabemos que hay animales que inician el movimiento y otros que siguen. El 2 dice quieren ir hacia donde están mirando. Si nosotros les damos múltiples opciones hacia dónde mirar, bueno, pueden escapar hacia un costado para poder escapar nuevamente, para poder no ser presionados y ir hacia otro lugar. Si el lugar donde miran es más fácil poder ir por ese lado, van por ese lado. Por otra parte, el punto 3 es, como dice ahí, quieren librarse de la presión, o sea, salir de este manejo que para ellos es estresante, idealmente terminarlo luego. Y un punto 4 que es súper relevante, es quieren ver lo que les está presionando. O sea, quieren ver si lo que están presionando es un perro, es una persona. Y lo que ocurre es que cuando hacemos demasiada presión, la persona que está arreando o el animal que está arreando
tanto en corral como en manga, los animales cuando ya es mucho, lo que hacen es retroceder o dar vuelta. O sea, es un indicador que el manejo ya está agitando y poniendo en juego estos 4 o 3 puntos anteriores que ya estamos comentando. Por esto, que cuando hablamos entonces de la interacción humano-animal y el manejo en instalaciones, hay que dar señales claras a los animales, como aparece en esta figura, que la tomé de un manual del Programa de Bienestar Animal de la Universidad Austral de Chile. Ven acá entonces este ovino que lo que está preguntándose ahí hacia dónde voy. El camión cuando queda mal aculatado y quedan espacios, como está aquí, pone una, ¿cierto? Una figura de que está mal. El animal, bueno, pensará hacia dónde voy. ¿Realmente voy hacia la izquierda, derecha, adelante, me devuelvo? No. Lo que sí debemos dar, como dice acá, es señal clara. El camión queda bien aculatado, no hay un espacio entre el piso del descargadero y el piso del camión, ni tampoco entre las paredes de ambos, que las paredes también pueden generar un espacio o una señal para que el ovino vaya a un lugar que no es el que queremos. Por lo que las señales son muy importantes. ¿Qué es lo que también vemos en esta otra ahora fotografía? Es más de lo mismo. Otra vez una fotografía donde hay muchas señales distractores para ese ovino. Ya les comentaba en la clase de comportamiento, cuando el ovino quiere tener más información del ambiente, lo que hace es utilizar su visión binocular. Y como estamos viendo aquí en esta figura, en un camión que está mal aculetado, donde no hay una pestaña que entre el camión y el descargadero, vemos que se genera un haz de luz. Ese haz de luz genera estos cambios, ¿cierto?, entre luz y oscuridad, que para un animal con visión dicromática es complejo de poder discernir y por lo tanto genera miedo y curiosidad. Y como vemos, entonces el ovino se va a detener más tiempo para avanzar, sumado a la diferencia de altura, que también sería un factor relevante. ¿Qué es lo que ocurre entonces bajo estas circunstancias? La interacción humano-animal va a verse afectada muchas veces. ¿Por qué? Porque la gente, más que saber lo que está pasando en esta situación, es empezar a apurar a los animales. Los animales no quieren avanzar, ni siquiera vamos a apurar a los que están adelante, sino que vamos a apurar a los animales que están acá atrás del camión, que no tienen ni idea de lo que está pasando. Si yo apuro a los que están atrás del camión, lo que estoy haciendo es aumentar la presión hacia adelante, y si estos animales no están seguros de avanzar, más que avanzar, van a saltar muchas veces de ello, y saltando tenemos ya aumento de lesiones, aumento de caídas e incluso fracturas. Por lo que, por un mal problema ahora de manejo y por no conocer estas capacidades cognitivas del animal, estamos generando un problema de manejo mucho más complejo. Lo mismo en este video, que también tomé del programa Bienestar Animal de la UAT. Aquí tenemos un video en donde se repite la situación anterior, pero ya más compleja. Acá se escuchan gritos, ¿cierto?, por parte de la gente que está arriando. Vemos que los animales se están deteniendo en este lugar. Claramente un problema importante de manejo, en donde incluso, ahí como estamos viendo en la fotografía, o sea, perdón, en el video, animales quedan, ahí la gente se subió al camión para apurar a los animales, para apurar, ahí un animal que atrapado incluso, pudiendo generar una fractura o algo mucho más grave. Y como estamos viendo, y creo que lo van a ver ahora en el video, los animales lo que están haciendo es ver, bajar su cabeza, ¿cierto? Ver lo que está pasando en este lugar, que hay un espacio, y claramente esto genera problemas de bienestar. ¿Qué es lo que entonces debiésemos utilizar para manejar a ovinos y caprinos también? Funcionaba muy bien botella plástica con piedras, eso es barato, fácil de conseguir, no hay que gastar nada para hacerlo. La idea es hacer sonar esa botella plástica, por supuesto, con piedras para que los animales avancen. El uso de cascabeles funciona bien, súper bien. Bolsas plásticas también podrían funcionar, en el caso de los ovinos, y también funcionan bien los plumeros. Y como ya les dije, haré mucho hincapié en el uso de perros, pero perros que estén adiestrados para la función de arrear. Como vemos aquí en la figura, de la izquierda al medio, vemos aquí sí que hay un perro que se aproxima, pero que está siguiendo al rebaño por fuera, ya no ingresando a esta zona de fuga de manera rápida
no subiéndose encima, no mordiendo. Al contrario, una imagen muy típica de ver en algunos campos, perros que se suben arriba de las ovejas, previo sobre todo a etapas que van a ser más estresantes aún, como sería el transporte, y esto hace que el estrés vaya sumándose. Recuerden que el estrés tiene la característica de ser aditivo y por lo tanto vamos a tener posibles consecuencias negativas a largo plazo e incluso a nivel de la calidad del producto, si lo vemos desde el punto de vista productivo. Acá un pequeño video que tomé de internet. Acá dice preparando para la esquila. Esto es un video, a ver, voy a poner. Lo mismo, vamos a hacer una etapa que para el ovino ya es estresante, como la esquila. Sabemos que la esquila, y estamos haciendo también algunos trabajos en ello, si bien no es un manejo que se describe como doloroso, no debiese causar dolor, sí pudiese haber cortes al momento de la esquila, pero que de todas maneras produce estrés, ¿cierto? Arrear a los animales, llevarlos a un galpón, sujetarlos y esquilarlos, genera estrés de todas maneras. Hay muchos trabajos que ya así lo comprueban a nivel fisiológico al menos. Y como vemos acá, si en la etapa previa a la esquila hacemos un manejo que también es estresante, estamos sumando factores que son negativos. Como ven en ese video, ahí tenemos a un barbucho, tres, en realidad, tres perros dentro primero de la manga, y lo que están haciendo esos perros a la entrada de la esquila es morder las patas de las ovejas, a, a presionar en exceso para que esos animales avancen, cuando hay una persona que está adelante, que de hecho ya está alterando el normal flujo de los animales. Y como ya también les decía, el uso de perros en mangas totalmente no recomendado, más aún si la conducta de esos perros es ladrar y como vemos también ahí en la figura, morder. Lo mismo en estas fotografías, que también las tomé de internet, vemos a perros otra vez en mangas, perros en corrales y como están viendo, perros que están sobre la oveja, ya que como ya decía, y si ustedes ahora ven la conducta de estas ovejas, son animales que están queriendo avanzar para escapar de estos animales, sus orejas están todas hacia atrás, o sea, son animales que sí están estresados y que si a eso le sumamos que, voy a poner un ejemplo, no sé exactamente lo que está ocurriendo en esta fotografía, pero imaginemos que ahora venga un baño sanitario, lo que estamos haciendo solamente es sumar factores estresantes para ellos, a los animales, en este caso los ovinos. Por lo que, repito, nuevamente el uso de perros, sí, dependiendo de cómo sean esos perros, de su conducta y si realmente se justifica su utilización. Como estamos viendo en esta figura, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco perros, una persona adentro para ovinos que están ingresando normalmente a una instalación. No hay ninguna necesidad de hacerlo. Como ya decía, el manejo entonces de la interacción humano-animal es fundamental en animales de producción. ¿Y por qué? Porque si vamos ahora a pensar que nuestros animales de producción los manejamos dependiendo de si son sistemas más intensivos o extensivos, pocas o muchas veces, hay aprendizaje. Ya decíamos, el ovino y el caprino sí pueden aprender. Un animal que en reiteradas ocasiones estamos realizando manejos negativos, como estamos viendo aquí en la figura, ya sea subirlo a un camión de manera inadecuada, cargarlo, incluso acá ya más extremo, como estamos viendo aquí en esta figura B, y después descargándolo, tirándolo hacia afuera, lo que estamos también creando es miedo en ese individuo y además del miedo, posible impacto en el bienestar y también la calidad del producto. Lo que sí debiésemos hacer, como acá aparece en la figura 3 de este artículo, que también se lo voy a recomendar, es cargar a los animales de manera lo más tranquila posible. Acá utilizando una rampa de madera, ahí si se puede, una rampa ajustable, incluso acá en este camión ya metálica, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando pensamos ahora en la producción animal, nuestros animales son sometidos a muchas instancias intermedias que van sumando experiencias que pueden ser negativas, cuando el manejo, por supuesto, que es negativo. Este artículo también se lo recomiendo, lo publicamos hace muy poco en un libro que habla de bienestar de pequeños rumiantes, producción y sustentabilidad. Este capítulo que hicimos en conjunto con la doctora Carmen Gallo habla del impacto del estrés en ovinos y caprinos, el impacto que tiene en la calidad de carne.
Y lo que están viendo en la figura que está en este capítulo es que hay muchas etapas en donde se puede ver comprometido y realmente la interacción humano-animal puede afectar el bienestar de nuestros animales. Como estamos viendo acá, tanto animales que estén a pastoreo o en Chile, bueno, no es lo más frecuente, pero en feedlot en otros países, ya hace que cuando, sí, sobre todo en animales en extensivo, el arreo puede ser muy estresante, como ya veíamos en los videos y figuras anteriores. Otro factor muy relevante, como acá aparece, es la carga a un camión. Ya sabemos que nuestros bovinos no están acostumbrados y no conocen los camiones, por lo que, sobre todo animales que se cargan por primera vez, eso ya es estresante, más aún, por ejemplo, en sistemas muy extensivos, donde casi la ida a matadero significa también el destete, sacar de los animales, ¿cierto?, de su madre, llevarlos a un lugar nuevo, vamos sumando factores estresantes. El transporte como tal ya es otro punto también crítico, o podría ser muy crítico, dependiendo de las distancias. Sabemos que en Chile tenemos distancias muy largas de transporte en ovinos, que idealmente debiésemos reducir. Descarga y después lo que viene a continuación, espera en los corrales de matadero y el proceso de faena. Como vemos en esta figura, tanto hay factores del animal como del ambiente, acá se suman muchos otros que ustedes pueden revisar en esta figura, que hacen que pueda haber un impacto, como ya decía, en la calidad de la carne, tanto a nivel instrumental, sensorial y en indicadores de calidad. Recordar también que cuando manejamos ovinos y caprinos, no son vacas pequeñas. Lo discutiré en la clase, ¿cierto?, de prácticas críticas que causan dolor. No tenemos que hacer los mismos manejos que hacemos siempre en bovinos, igual que en estas especies pequeñas, por así decirlo. Pero no por ser especies más pequeñas, que ahí va el adjetivo de pequeñas, tendremos que manejarlas con mayor fuerza o mayor brusquedad, ¿cierto? Lo que ocurre mucho en estas especies, de por ser más pequeñas, la estamos arreando, sujetando, manipulando mucho, mucho más, lo que también repercute a veces también en el bienestar de la gente que trabaja con estos animales. Trabajar de manera más brusca, hacer más fuerza, significa también llegar más cansado a la casa, significa también posibilidad de algunas lesiones, posibilidad de accidentes laborales, entre otras cosas. Por lo que este manejo que estamos viendo hacia la izquierda, idealmente debiese ser lo correcto. Aquí tenemos un ovino en el cual la manera correcta de, ¿cierto?, sujetarlo y interactuar con ellos no es a nivel de la lana, no es, ¿cierto?, tironeando las patas ni arrastrándolo de las patas, sino que a nivel del cuello, y con eso podemos hacer algunas maniobras, ¿cierto?, de derribo para, ya sea para manejo o para también revisión. Otro aspecto ahora negativo, como estamos viendo hacia la derecha, tenemos manejos inadecuados, como son agarrar al ovino, ¿cierto?, del hocico, arrastrarlo de los cuernos, de las patas, ya sea del vellón. Y acá algo más grave aún, que también lo vemos lamentablemente en la realidad, es transportar a ovinos, ya sea en la maleta de un auto, en una camioneta sin sujeción, o como estamos viendo en esta figura, también una foto de por allá del sur de Chile, en un camión con otras especies productivas. Como estamos viendo acá en la figura, tenemos al menos podemos ver a dos ovinos aquí al final del camión, pero vemos a un equino que está solo y además aquí al medio y abajo del equino hay un ternero. O sea, ¿qué pasa si ese camión frena bruscamente? ¿O qué pasa si ese equino, como vemos en la figura, está muy suelto? Lo que va a hacer es golpear a los animales que están abajo de él y eso, lógicamente, tiene repercusiones en el bienestar de nuestros animales. Por lo tanto, la mezcla de especies diferentes en un camión de esta forma, lo que va a generar o posible generar es problemas de bienestar. Esto solamente lo puse para recordar nuestra legislación, recordar que nuestra legislación, la ley 20.380, prohíbe golpear, patear a los animales. Aquí yo le sumé esto, no sale en la legislación, pero también sumaría arrastrar a los animales del vellón como un manejo que debiese estar prohibido. También de las orejas, cacho, cola y patas. Ya recuerden que en el año 2009, ¿cierto?, aparece esta ley, pero en 2013 tenemos estos famosos tres decretos, ¿cierto? El de transporte, predio o lugar de comercialización y también el de planta faenadora.
ya están 29, ¿cierto? Predios, 30 transportes y 28 plantas faenadoras. Por lo tanto, en todos estos decretos y en nuestra legislación, recordamos que estos manejos que estamos viendo y que he ido revisando están prohibidos. ¿Y por qué? Porque tienen un impacto negativo sobre el bienestar y también sobre la parte económica y de calidad. Como ya he ido repitiendo, y aquí algunas fotos del programa de bienestar animal de la Universidad Austral y también del INEA y el Instituto Nacional de la Carne de Uruguay. Aquí vemos cómo estos manejos negativos, que en el caso de los ovinos muchas veces no los vemos en vivo, o sea, cuando nosotros tomamos a un animal del vellón o se utiliza algún palo o picana para golpear al animal, ya sea en el lomo o en la costilla, bueno, como tienen lana, no lo vemos, pero cuando llegan estos animales ahora al matadero, nos encontramos con este tipo de lesiones que pueden ser muy extensas, como estamos viendo hacia la derecha, o muy circunscritas, y en muchos casos lo que se realiza cuando la lesión es muy profunda o compromete una extensión muy grande es recortar ese trozo. O sea, estamos haciendo expurgo o eliminar ese trozo y se está perdiendo también producto, si lo vemos desde el punto de vista ahora económico. O sea, no resguardar el bienestar por un mal manejo, una mala interacción humano-animal, repercute tanto a nivel del bienestar, que es lógico, pero también hay en indicadores económicos y de calidad que podríamos debatir. Como estamos viendo acá en esta figura, y les dejo al final aquí la referencia, si alguien quisiera revisar este artículo, que a mí me parece muy bueno, es un artículo que habla de mitigación del estrés pre-sacrificio en caprinos, ¿ya? Es un artículo de revisión muy bueno que está publicado en Mid Science. Acá pone el ejemplo de cómo estos factores que hemos ido comentando realmente generan un impacto a nivel fisiológico. Ya no voy a ir en detalle por cada una de estas hormonas, pero recordar, ¿cierto?, que a nivel hipotalámico y sobre todo en la parte ventral, el núcleo ventral de la amígdala también, se libera lo que denominamos CRH, o la hormona liberadora de corticotrofina, y lo que hace esa hormona a nivel, ¿cierto?, fisiológico es actual, bueno, primero en la glándula adrenal, perdón, en la glándula pituitaria o hipófisis, y después en las adrenales, liberando en la corteza, ¿cierto?, cortisol, glucocorticoides, y en la médula, catecolaminas, hormonas de estrés agudo, pero que estas hormonas realmente sí tienen un impacto grande a nivel fisiológico. Como estamos viendo acá, estas hormonas causan, por ejemplo, una disminución de aminoácidos a nivel muscular, también generación de glucosa, e incluso cuando este estrés es sostenido, sobre todo por glucocorticoides, como ya decía, mantener a un animal en una espera en el matadero muy alta en tiempo, viajes muy prolongados también pueden provocar incluso inmunosupresión o a nivel predial cuando estamos haciendo malos manejos de manera continuada. Y esto lleva, para ir ya avanzando, en alteraciones, ya decía, en la calidad de la carne e incluso a nivel predial, ya decía, el aumento en enfermedades, mortalidad y claramente un impacto en el bienestar animal. Para ir respondiendo entonces ahora a la pregunta inicial y de este artículo que ya les comentaba, por ahí ya lo daba la referencia, resume esta pregunta. Finalmente, ¿el ovino y el caprino serán animales tontos o no? O, dicho de otra forma, ¿son animales que tienen limitadas capacidades cognitivas? ¿Animales solamente instintivos, solamente de rebaño? Yo diría que con todo lo que hemos comentado en esta presentación, la respuesta realmente diría que es no. ¿Por qué? Porque ya veíamos también en la clase de comportamiento, son animales que tienen capacidades sensoriales altamente desarrolladas. Y de hecho, como dice acá, incluso el sentido del olfato y el sentido de la audición supera al ser humano. Decíamos, ¿cierto?, que ovino y caprino incluso podrían escuchar el ultrasonido. Este silbato, a veces para los perros que se utiliza, que es un sonido muy agudo, nuestros animales sí pueden, por lo tanto, escucharlo y tener un impacto en ello. Por lo que esta percepción del mundo que los rodea, que sí la pueden percibir con todos sus sentidos, hace que los animales realmente sí puedan estar pendientes y reaccionar a ese ambiente que a veces es cambiante. Ya decía, son ambas especies depredadas, perdón, y de pequeño porte. Al ser animales pequeños y animales de grupo, sí buscan protección en su grupo,
y se mantiene permanente vigilante. Esa permanentemente vigilante depende, ya decía, de la interacción humano-animal. Si la interacción humano-animal es positiva, los animales realmente van a estar menos vigilantes, van a estar más tiempo realizando actividades que para ellos son importantes, como podría ser actividades de alimentación, de pastoreo, actividades de descanso, por ejemplo. Si tenemos animales constantemente estresados, con una relación humano-animal muy mala, que hace que nuestros animales estén en constante alerta, ocurre lo que ya habíamos visto en esa famosa figura cuando hablaba de estrés en caprinos. Se echa a andar toda esta maquinaria, ¿cierto? Movilización de ciertas reservas que hacen que nuestros animales puedan tener problemas de bienestar y también problemas en la calidad final del producto. Para ir concluyendo, entonces decimos y sabemos, de acuerdo a los estudios que hemos revisado, en que el ovino y caprino tienen capacidades de memoria bastante alta. Ya les mostraba ese ejemplo en el que el ovino podía recordar rostros y animales individuales del rebaño hasta 2 años, hasta 50 animales hasta 2 años, y en el caso de personas se ha visto al menos de 10 personas hasta también los mismos 2 años. En el caso de caprino les mostraba ese estudio de aprendizaje para obtener alimento, y que no solamente aprendizaje, sino obviamente memoria, hasta 10 meses, por lo que también sabemos que son animales que aprenden, memorizan y que tienen reconocimiento o que tienen la capacidad de reconocer tanto visual, auditivamente, tanto el entorno como personas. Ya sabemos también que son animales que pueden resolver problemas, a veces problemas muy complejos, problemas muy novedosos, y que esa capacidad de resolver problemas también le ha ayudado a los animales a selectivamente evolucionar, selectivamente también enfrentar ambientes muy cambiantes. Y hablamos en estas especies que son ambas muy flexibles en su conducta. Esto quiere decir que adaptan su conducta al ambiente, y también lo mismo a nivel cognitivo. O sea, son animales realmente que pueden solucionar problemas y que pueden adaptarse muy bien a condiciones cambiantes. Y es por eso que también ahí les recomiendo algunos libros que hablan que el ovino y el caprino, de hecho, son las especies que se vislumbran como posibles candidatos a hacer frente de manera mucho mejor al cambio climático. O sea, animales que realmente podrían ser pasar, no pasar, pero hacer frente de mejor manera a este problema a nivel global. Ya decía, les recomiendo algunas lecturas. Esta fue la que recién les estaba comentando, este artículo que fue publicado en estas jornadas uruguayas de buiatría en el 2011 y que hace esta pregunta, que el ovino es tonto o se hace. Y realmente a nivel después de la conclusión, pregunta lo que ya les decía, realmente quién es el tonto, o es el ovino o las personas que manejan a los animales. No desde el punto de vista negativo, pero sí lo pregunta de haciendo esta comparativa. O sea, ¿somos realmente nosotros los que no entendemos a los animales o realmente el ovino tendrá pocas capacidades cognitivas? Que ya sabemos que no. Aquí abajo está la referencia. También les comentaba que les recomiendo mucho esta otra lectura, que es la lectura asociada a las capacidades sociocognitivas en caprinos y el impacto que tengan en la relación humano-animal. Una lectura del 2017, muy buena. Además, también habla de estrategias de enriquecimiento u otras. Lo pueden descargar de manera gratuita. Está publicado en esta revista que es Small Ruminant Research. Y por último, ya para ir finalizando, les recomiendo estos dos artículos que hemos desarrollado en conjunto con la doctora Carmen Gallo. Este artículo que está por acá, que es del año 2018, un artículo de revisión que también realizamos con ahí el doctor Juan Tarumán, en donde habla de los principales factores que afectan el bienestar animal y la calidad cárnica en corderos hasta el sacrificio, ¿cierto?, en Chile. Una revisión que toma muchos trabajos chilenos, en donde, bueno, clasifica todos estos puntos críticos que ya hemos ido comentando, desde el arreo, transporte, entre otros factores. También lo pueden descargar de manera gratuita en esta revista. Y por último, como ya también les comentaba, está este capítulo del libro que publicamos este año, conjunto con la doctora, en donde habla del impacto del estrés en la calidad de carne, tanto en ovinos como caprinos. Acá les dejé la referencia si quisieran poder ahí revisar. Bueno, muchas gracias por su atención y espero también haber generado más
preguntas a veces que respuestas. Esa es la idea, que le llame la atención esta temática y seguir investigando, seguir poniendo en práctica todo lo aprendido. Así que, bueno, quedo atento a sus comentarios, a sus peticiones y retroalimentación también de estas clases. Saludos.